En nuestra infancia, todos escuchamos la historia de Caperucita Roja, una niña inocente, un lobo feroz y una lección sobre la importancia de no hablar con extraños. Pero, ¿y si te dijera que esta versión es solo una sombra de la historia original? ¿Y si, en lugar de una fábula infantil, Caperucita Roja fuera en realidad el protagonista de un relato de terror que dejó huellas en el folclore europeo durante siglos? La imagen de una niña vestida de rojo caminando sola por el bosque es más inquietante de lo que parece. En sus primeras versiones, este cuento estaba muy lejos de ser un relato para niños. No había finales felices, ni cazadores salvadores. Solo el oscuro simbolismo de la muerte, la pérdida de la inocencia y un destino aterrador que muchos desconocen. Lo que pocos saben es que esta historia es mucho más antigua que los hermanos Grimm o Charles Perrault. Antes de convertirse en un cuento para niños, Caperucita Roja escondía relatos de canibalismo, violencia y peligros reales que acechaban a quienes se aventuraban en la profundidad del bosque. Pero, ¿cómo se transformó una historia de horror en un cuento infantil? ¿Qué elementos fueron censurados y por qué? Hoy vamos a descubrir la perturbadora verdad detrás de uno de los cuentos más populares de la historia. Y créeme, después de conocer la versión original de Caperucita Roja, nunca volverás a ver este cuento de la misma manera. Hoy en día, la versión más conocida de Caperucita Roja es la que nos contaron de niños una niña ingenua que cruza el bosque para visitar a su abuela enferma. Su madre le advierte que no se desvíe del camino, pero en su inocencia, desobedece y se cruza con el lobo. El engaño del depredador es simple pero efectivo. Con astucia, llega primero a la cabaña de la abuela, se la traga entera y se disfraza con su ropa para esperar a la niña. Cuando Caperucita llega, se desarrolla el diálogo icónico. «Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. ¿Y qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor». Es aquí cuando, en la versión más popular de los hermanos Grimm, aparece el cazador como un héroe inesperado. Abre el vientre del lobo, rescata a la abuela y a la niña, y llena el estómago del animal con piedras hasta que éste cae muerto. Un final feliz con una clara moraleja: no hables con extraños y sigue siempre las advertencias de los adultos. Pero esta no siempre fue la historia. En la versión de Charles Perrault, escrita en el siglo XVII, no hay un cazador salvador. Caperucita y su abuela son devoradas, y el cuento termina con una lección mucho más sombría. El mundo está lleno de depredadores que se aprovechan de los más débiles y desprevenidos. Sin embargo, incluso este relato es solo una adaptación más reciente de un cuento mucho más antiguo y aterrador. Un cuento que, a diferencia de la versión infantil, no tenía un final feliz. Antes de que Charles Perrault y los hermanos Grimm inmortalizaran la historia de Caperucita Roja, existían versiones mucho más antiguas y aterradoras en la tradición oral de Europa. Se han encontrado relatos similares en Francia, Italia y hasta en ciertas regiones de Asia, donde la historia no solo tenía un final cruel, sino que también incluía elementos de canibalismo y horror psicológico. Una de las versiones más primitivas proviene del folclore francés medieval, donde la niña no se llama Caperucita Roja, sino la niña y el lobo. En esta historia, el lobo es en realidad un hombre lobo, una figura temida en la Europa de la época, asociada con la brujería y la posesión demoníaca. Aquí, la abuela no solo es devorada, sino que el lobo le ofrece a la niña comer parte de su carne y beber su sangre, sin que ella lo sepa. Cuando la niña pregunta por su abuela, el lobo le responde con frases macabras como: «La carne que comes es la de tu abuela, la sangre que bebes es la de tu abuela». Aterrorizada, la niña finalmente logra escapar, pero no con la ayuda de un cazador. En cambio, usa su astucia para engañar al lobo y huir, dejando al monstruo atrás. En Italia se encuentra otra versión titulada La finta nonna, la falsa abuela, donde el lobo es sustituido por un ogro. De nuevo, la historia presenta elementos de canibalismo y horror,
y en lugar de un héroe que salva a la niña, ésta debe encontrar una forma de sobrevivir sola. Pero lo más perturbador es que muchos investigadores creen que Caperucita Roja no es solo un cuento, sino una advertencia real. En la Edad Media, Europa estaba plagada de historias sobre hombres lobo y asesinos en los bosques, muchos de los cuales realmente existieron. Uno de los casos más famosos fue el de Gilles Garnier, un asesino en serie del siglo XVI que confesó haber matado niños en los bosques de Francia y comido su carne. La leyenda de Caperucita Roja, entonces, pudo haber nacido no solo como una metáfora del peligro, sino como un reflejo de terrores que en su tiempo eran demasiado reales. Si la historia que conocíamos ya era inquietante, sus raíces la convierten en una auténtica pesadilla. Pero, ¿qué significa realmente este cuento? ¿Qué representan el lobo y la niña en las versiones más antiguas? Más allá de su impacto como cuento de terror, Caperucita Roja está cargada de simbolismo. En su forma más pura, la historia parece ser una advertencia sobre los peligros del mundo exterior. El color rojo de la capa de Caperucita es uno de los símbolos más debatidos. Para muchos estudiosos, representa la madurez sexual y la transición de la infancia a la adultez. En la Europa medieval, el rojo era asociado con la menstruación, lo que convierte la historia en una metáfora sobre una niña que está dejando de ser inocente y entrando en una etapa de vulnerabilidad ante los lobos que acechan en el mundo. Otro aspecto clave es el camino del bosque. En muchas culturas, los bosques simbolizan lo desconocido, lo misterioso y lo peligroso. En la historia, desviarse del camino significa alejarse de la seguridad y entrar en un mundo donde las reglas no son las mismas. En las versiones más antiguas, Caperucita no era rescatada por un cazador ni por ninguna figura masculina. En cambio, tenía que usar su ingenio para escapar, lo que sugiere que la historia también tenía un mensaje de supervivencia y astucia. En algunas interpretaciones feministas modernas, se ha argumentado que la evolución del cuento con la incorporación del cazador refleja un cambio en la narrativa, donde la niña deja de ser la protagonista de su propio destino para convertirse en alguien que necesita ser salvado. Finalmente, la presencia del canibalismo en las primeras versiones sugiere un simbolismo aún más oscuro: la pérdida de la inocencia, no solo como un cambio de etapa en la vida, sino como una verdadera transformación irreversible. Comer la carne de la abuela sin saberlo representa la corrupción, la imposibilidad de volver a la pureza infantil. Con todos estos elementos en mente, es evidente que Caperucita Roja es mucho más que un simple cuento infantil. Pero, ¿cómo se transformó esta historia oscura en un relato para niños? ¿Quién decidió suavizarla y por qué? A pesar de sus orígenes perturbadores, Caperucita Roja pasó por una transformación radical con el tiempo. Lo que antes era un relato de advertencia, lleno de terror y crudeza, se convirtió en un cuento infantil con una moraleja más simple y una resolución optimista. ¿Cómo ocurrió este cambio? El primer gran responsable de esta transformación fue Charles Perrault, quien en el siglo XVII escribió la versión más famosa de la historia. Aunque eliminó los elementos más macabros de las versiones orales, su relato seguía siendo aterrador. En su versión, Caperucita muere devorada por el lobo y no hay rescate. Perrault concluye el cuento con una advertencia explícita sobre los lobos disfrazados de hombres, insinuando que la historia era una metáfora para prevenir a las jóvenes sobre los peligros de los hombres seductores y manipuladores. Sin embargo, fue con los hermanos Grimm en el siglo XIX que la historia sufrió su mayor transformación. En su versión, el cuento mantiene un tono oscuro, pero introduce un giro completamente nuevo: la llegada del cazador. Este personaje irrumpe en la historia para salvar a la niña y a su abuela, abriendo el vientre del lobo y rescatándolas con vida. Esta modificación cambia completamente el mensaje del cuento ahora. En lugar de ser una historia de advertencia sin retorno, se convierte en una narración con un final feliz y un héroe masculino.
El siglo XIX y principios del XX fueron testigos de la infantilización de muchos cuentos de hadas. La sociedad comenzó a suavizar los relatos folclóricos para hacerlos adecuados para los niños. En esta época, Caperucita Roja fue adaptada en diversas formas, eliminando cualquier rastro de violencia extrema, insinuaciones sexuales o canibalismo. Con la llegada del cine y la literatura infantil moderna, la imagen de Caperucita Roja se volvió aún más inocente. Versiones como la de Walt Disney y otros cuentos animados reforzaron la idea de que el lobo era simplemente un villano caricaturesco y que la moraleja principal era escuchar a los mayores y no hablar con extraños. Pero al analizar la historia original, queda claro que Caperucita Roja era mucho más que un simple cuento moral. Su transformación a lo largo de los siglos refleja cómo las sociedades han cambiado su percepción del miedo, la inocencia y el peligro. Sin embargo, aún queda una última pregunta inquietante. ¿Es posible que la historia de Caperucita Roja esté basada en hechos reales? ¿Podría haber sido inspirada por eventos macabros documentados en la historia? Hasta ahora, hemos explorado los orígenes oscuros de Caperucita Roja, sus simbolismos perturbadores y su transformación a lo largo del tiempo. Pero hay una teoría aún más inquietante. ¿Y si esta historia no fuera solo un cuento, sino un reflejo de eventos reales? Algunos historiadores han relacionado la leyenda de Caperucita con sucesos ocurridos en la Edad Media, una época plagada de peligros, donde los bosques eran lugares hostiles y llenos de amenazas. En muchas regiones de Europa se registraron desapariciones de niños y jóvenes que nunca fueron encontrados. Estos relatos alimentaron el miedo a los peligros del bosque y sirvieron como advertencia para las nuevas generaciones. Una teoría intrigante sugiere que el lobo de la historia podría representar criminales reales. En el siglo XVIII, se documentaron casos de asesinos que acechaban a niños y mujeres en caminos rurales, utilizando engaños para atraer a sus víctimas. Uno de los casos más conocidos es el de Gilles de Rais, un noble francés que en el siglo XV fue acusado de secuestrar y asesinar a múltiples niños en su castillo. Pero quizás el caso más impactante sea el de la bestia de Gévaudan, una criatura que sembró el terror en Francia entre 1764 y 1767. Se trataba de un animal feroz, descrito como un lobo gigante, que atacó y mató a decenas de personas, en su mayoría mujeres y niños. Algunos testimonios aseguraban que la bestia no era un animal común, sino un ser sobrenatural, o incluso un hombre disfrazado de lobo. También hay quienes creen que la historia de Caperucita Roja pudo haberse inspirado en rituales antiguos relacionados con la pubertad. En algunas culturas europeas antiguas, existían ceremonias en las que las jóvenes debían atravesar un bosque como símbolo de su transición a la adultez. Estos rituales eran peligrosos y podían estar relacionados con desapariciones o sacrificios, lo que explicaría el tono oscuro de las primeras versiones del cuento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Podría ser que Caperucita Roja no sea solo un cuento de hadas, sino un eco de advertencias reales que fueron transmitidas de generación en generación. Ahora que conoces la historia detrás de este relato, cuéntame, ¿crees que Caperucita Roja es solo un cuento infantil o un reflejo de algo mucho más oscuro? Déjame tu opinión en los comentarios.